Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Cusquén. Quería presentarles en esta oportunidad los 8 temas laborales más relevantes para este año 2025. Dentro de este listado aparece como primer lugar la cuota de discapacidad. Acordémonos que las empresas con 50 trabajadores tienen la obligación de cubrir una cuota del 3% de su planilla. De no haberlo hecho, estaremos en la necesidad de acreditar por qué no lo hemos cumplido. Si lo hemos hecho, tendremos que acreditar que en la planilla tenemos la cuota de discapacitados cubierta. Es importante conocer que en enero de este año se comenzará la fiscalización respecto a lo que hemos hecho en el año 2024. Como segundo tema está lo referido a seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que las empresas tienen la obligación de garantizar la vida y la salud de los trabajadores y para tal efecto deben implementar un sistema interno de gestión a fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Hacernos auditorías para acreditar el cumplimiento, para verificar el cumplimiento es la mejor argumento de defensa. Pero además, si tenemos terceros, a esos terceros habría que fiscalizarlos para que también cumplan con las mismas obligaciones de prevención de riesgos que nosotros tenemos. Un tercer aspecto es el de la contratación laboral. Si bien para nuestra legislación la contratación a plazo indefinido es la regla general, muchas empresas utilizan contratos temporales. Si esa es la alternativa que se utiliza, entonces debemos estar seguros que estamos utilizando la modalidad que corresponde y la causa que corresponda también a la modalidad. Eso quiere decir que en los contratos de trabajo debemos ser lo suficientemente detallistas de explicar la causa por la cual contratamos al personal temporalmente. No hacerlo de manera correcta generaría la desnaturalización de los contratos y por tanto reclamos, demandas, pero lo que sería más perjudicial es que el trabajador se considere a plazo indefinido y que genere en esta acción una rigidez adicional para las empresas. Un cuarto tema es la tercerización de servicios. Tercerización de servicios es un proceso a través del cual contrato a una empresa tercera para que me brinde un servicio. Es importante recordar que la tercerización de servicios exige el cumplimiento de una serie de requisitos. Entre los más importantes están en que el contratista tenga a sus propios trabajadores que dependan exclusivamente de la contratista, pero que además esta empresa tercera sea lo suficientemente autónoma en el uso de sus propios recursos para diferenciarse de la empresa principal. El riesgo de no cumplir con estas obligaciones laborales generaría la desnaturalización del proceso y que por tanto el trabajador del tercero se considere trabajador de nuestra empresa, de la empresa principal. Debemos tener en cuenta que hay muchas iniciativas legales que quieren afectar el proceso de tercerización, debemos estar atentos a esas iniciativas legales y sin duda debemos verificar también cómo a nivel judicial se vienen resolviendo los casos a través de los cuales se vienen ventilando las consecuencias de la norma del año 2022 que prohibió la tercerización de actividad nuclear. Un quinto aspecto es el sindical, los asuntos sindicales. Si tenemos sindicato, lo más relevante en la relación con el sindicato es anticiparnos e identificar aquellos puntos débiles que permitan a un sindicato presentar reclamos, denunciarnos, presentar demandas judiciales. Si identificamos estos puntos débiles, podríamos tener un ambiente donde al sindicato se le advierta sobre la situación, se concilie y se evite el reclamo. Pero además, si tenemos sindicato, debemos siempre reconocer que es un interlocutor que legalmente tiene derechos y que por tanto debemos estar preparados para que cuando ellos ejerzan sus derechos podamos negociar y de repente en un ambiente difícil. Estamos preparados para negociar en situaciones difíciles, conocemos cuál es la estrategia del sindicato, conocemos, además de los temas legales, los aspectos económicos relevantes en una negociación, conocemos el contexto país, el contexto económico de nuestra empresa, de nuestra industria. Todos estos argumentos nos pueden ayudar en la negociación. En materia de inspecciones laborales, desde el año 2021, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha emitido muchos precedentes vinculantes que vienen siendo utilizados por las compañías en su defensa cuando un inspector comienza una investigación. Conocemos esos precedentes,
¿Tenemos el equipo suficiente y calificado para atender a los inspectores? ¿Ese equipo conoce sus derechos y conoce las facultades de los inspectores? La mejor manera de afrontar una inspección laboral es conociendo sobre su procedimiento, conociendo las facultades de los inspectores, pero también siendo capaces de demostrar el cumplimiento, que es lo más relevante en un proceso de investigación. En materia de litigios laborales o procesos laborales, la jurisprudencia es relevante. Muchos de los casos que vienen siendo demandados a las compañías tienen precedentes. Ya la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional han establecido lineamientos a través de los cuales se desprenden argumentos de defensa para las compañías. Entonces, conocemos esos precedentes, los estamos utilizando de manera adecuada. Sabemos, por ejemplo, qué ha dicho la Corte Suprema en materia de despido fraudulento, en materia de indemnización por vacaciones, en materia de hostilidad laboral, en casos sobre hostigamiento sexual. Es relevante identificar esos precedentes para que nos sirvan en la defensa. Y por último, la fiscalización tributaria laboral. SUNAT fiscaliza mucho todos los conceptos que se pagan a los trabajadores en la planilla y los fiscaliza para verificar que hayan sido tratados de manera adecuada. Es decir, si a un beneficio no le damos el carácter remunerativo, estaremos afectando la contribución a salud y eso puede generar una fiscalización. Si pagamos un bono y no cumplimos con los criterios de generalidad que exige la norma tributaria y la jurisprudencia tributaria, podríamos poner en riesgo la deducibilidad de ese gasto con el impacto en el impuesto a la renta de las compañías.